Diputada Sile. Gracias, presidente. Bueno, gracias, jefe de Gabinete de Ministros, por estar acá presente y cumplir su deber constitucional. Tengo consultas de dos tipos del conjunto que le he realizado. Sobre salarios, que sé que algunas ha respondido, otras no, pero quiero ahondar en un aspecto, y sobre la cuestión de la informalidad laboral, que, valga la redundancia, salió un informe del INDEC sobre la situación de la informalidad laboral, un informe nuevo que nunca se había realizado, que me parece interesante también poder abordarlo, y también se lo he preguntado, y como no he tenido respuesta en particular de ese tema, quiero profundizar. Sobre salarios, le realicé preguntas referidas a la situación del Instituto del Salario Mínimo Vital y Móvil, tanto de las ausencias sucesivas de consensos para la determinación del monto, sobre la modalidad virtual, aunque parezca algo, una pavada formal, efectivamente eso se está reclamando del sector de los trabajadores y no se cambia, sobre la ausencia de convocatoria en este año. Me ha respondido, esta es la pregunta 1969, con una enumeración de las leyes que regulan al Instituto del Salario Mínimo Vital y Móvil. Y quería decirle, jefe de gabinete, que vuelvo a preguntarle sobre el fondo de lo que acabo de enumerar, y decirle que en una de esa enumeración está precisamente el artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que el Salario Mínimo Vital y Móvil, que es un instituto creado por el peronismo en la historia de nuestro país y revitalizado en democracia por Néstor Carlos Kirchner, determina que hay que cubrir alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones, etc. Hoy ese monto es de 296.800 pesos. Primera pregunta. Luego, pérdida del salario real. Mire, usted ha hecho una enumeración a su inicio en esta intervención de la situación del poder adquisitivo. Y hemos visto, acá tengo, que también el ministro de Economía ha dicho que, perdón que se me escapó, acá, ha dicho el ministro de Economía, Toto Caputo, que es la mejor situación del poder adquisitivo en 5 años. Ahora, yo le pregunté algo muy específico que no tuvo respuesta. Si tan bien anda la situación salarial, si tan bien están los trabajadores de distintos sectores, ¿por qué hay una demanda de los trabajadores ocupados, según el último índice, el INDEC, del cuarto, creo que es el tercer trimestre del 2024, el cuarto trimestre del 2024, sí, el cuarto trimestre, perdón, hay una demanda de los trabajadores ocupados de más empleo, ¿no? Si el poder adquisitivo es suficiente para llegar a fin de mes y es suficiente para desarrollar la vida. Usted en este particular no me respondió esta pregunta, pero sí en otra pregunta, cuando le hago referencia a la situación de la pérdida de puestos de trabajo en el sector registrado, usted me dice que no, en la pregunta 1971, que no se ha creado mayor puesto de trabajo porque en los comienzos de los periodos de expansión económica lo que se incrementan son las horas trabajadas. Entonces lo que se aumentó fue la cantidad de horas de un mismo trabajador, es decir, la cantidad de su sueldo. Se aumentó su sueldo por valor hora, ¿no? Al trabajar más horas, con más. Y esto está ligado estrictamente al análisis tramposo que se hace del incremento del poder adquisitivo. Ya se dijo acá que este primer trimestre del año se perdió un promedio del 7%, que todo indicaría que con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, la escalada inflacionaria que se viene abril y mayo, entre un 5 y un 4%, esto va a ser peor, la pérdida del poder adquisitivo. Pero el especialista Luis Campos de la CTA dice, cuando Toto Caputo dice que el salario privado real es el máximo de hace 5 años atrás, dice: chequeado se debatirá entre ponerle verdadero o engañoso a esta situación, porque la principal razón de la suba de salarios en el sector privado de los últimos meses fue el aumento de las horas trabajadas. Es decir, lo mismo que usted me respondió
en otra pregunta, cuando le hablaba de por qué no se crea puestos de trabajo. La otra pregunta es el techo de las paritarias. Usted me respondió que hay 40 convenios colectivos no homologados en el Ministerio o la Secretaría de Trabajo. Y me gustaría que me dice por razones legales, por incumplimiento de normas legales. Hay un solo motivo por el cual no se puede homologar una convención colectiva de trabajo, que es la violación del interés, permítame, presidente, la violación del interés general. Me gustaría que profundice qué pasó en esos 40 casos, si es que lo tiene en su poder ahora, y si no voy a realizar un pedido de informes al respecto. ¿Qué pasa que hay 40 casos? ¿Cuál es el incumplimiento de la legalidad en esos 40 casos? Último tema. Vamos cerrando, diputada, por favor. Sí, presidente. Último tema, que es la informalidad laboral. Como le decía, con esto termino, presidente, pero déjeme explicar bien este tema, porque se ha debatido en el día de hoy, se ha dicho y se ha traído a colación y se vuelve a mencionar la necesidad de una reforma laboral. Entonces, casi siempre viene aparejada esta discusión de la reforma laboral con la necesidad de crear puestos de trabajo genuinos, de que haya trabajo registrado, del drama de la informalidad laboral en nuestro país, etcétera, etcétera. Y se opta este camino de la reforma laboral y la quita de derechos. Ya termino, presidente, por favor. Pero se exceden permanentemente, diputada. Sí. Por favor, termine, haga las preguntas, así les responde el jefe de gabinete. Ya nos hemos excedido en el tiempo de la sesión que planea el reglamento. Dice tanto tiempo y por eso están todos los diputados de su bloque. Está en el 202, diputado. Lea el reglamento, por favor. Continúe, diputada. Gracias. Somos los únicos que nos quedamos. Presidente, termino la pregunta y no nos alteremos, porque es importante también contextualizar la pregunta. Porque ya las hice por escrito y no tuvieron... Pero dentro del tiempo, pero por me favor. volvés a interrumpir, eso es una cosa... La pregunta que usted no respondió fue respecto a la cuestión de la informalidad laboral. En su oportunidad de septiembre, yo le pregunté qué sectores para el gobierno iban a generar empleo. Usted me respondió el sector de la construcción. Hoy el sector de la construcción tiene una pérdida de 30.000 puestos de trabajo y se incrementó en esa rama de actividad, según el informe de su gobierno, del INDEC, se incrementó la informalidad laboral. Otro sector que usted me dijo que iba a generar empleos fue el sector hotelero. El sector hotelero hoy lleva una pérdida de 8.400 puestos de trabajo y también se incrementó la informalidad laboral, y esto es grave. Del 23 al 24 la informalidad laboral en hoteleros se incrementó 10 puntos porcentuales. Es decir, con ley bases encima, que determinaba la eliminación de multas y la eliminación de una cierta cantidad, que me encantaría poder leerlo, pero no quiero abusar del tiempo, de castigos que hacía la norma a los sectores para que registren o para que no tengan trabajo deficientemente registrado, se eliminó todo eso y la informalidad creció en 42%. ¿De qué manera pueden seguir explicando que con un año y medio de gobierno la eliminación de los derechos laborales va a generar trabajo no registrado si los números hoy ya dicen todo lo contrario? Creo que este debate de la informalidad hay que abordarlo con seriedad, señor jefe de gabinete de ministros, y tratar de proponer cosas reales como la que hizo Néstor Kirchner, que descendió la informalidad laboral por primera vez en la democracia del 50 al 30%. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado.